Bueno, es un placer presentar en RENIE. Muchas gracias por invitarme. Eh, es un grupo que me interesa mucho y espero verlo crecer en el futuro. Entonces, mi nombre es Alejandro Graciano, yo estoy en la Universidad de Nottingham como profesor asistente. Y voy a estar presentando una derivación de lo que fue mi Job Market Paper y mi tesis doctoral. El paper se llama Competencia híbrida en comercio internacional, y déjenme dar un poco de contexto para ver el sentido de por qué estoy haciendo esto. Eh, Algunos de ustedes quizás están al tanto de la literatura del aumento en la concentración, especialmente en países desarrollados. A esta altura hay muchos papers mostrando que básicamente las firmas grandes están creciendo en relación a las firmas chicas en distintas industrias. Y esta es una evidencia mayormente en países desarrollados, pero yo por mi cuenta, mirando bases de datos, por ejemplo, de América Latina, como Colombia o Chile, es una evidencia que también veo ahí. Otra parte de esta literatura está mostrando que esto está asociado con un poder de mercado mayor, es decir, que estas firmas grandes están empleando su tamaño para poner, por ejemplo, markups más altos, y también hay evidencia mostrando que la participación de las ganancias, por ejemplo, en el PBI en estos países desarrollados también creció. No necesariamente el aumento de poder de mercado, el aumento de concentración quiere decir mayor poder de mercado. Bueno, pero este es un paper sobre comercio, entonces déjenme decir, bueno, ¿qué sabemos sobre el tamaño relativo de las firmas grandes en comercio? Lo que sabemos es que la concentración es mucho mayor en los flujos bilaterales de comercio que lo que son en las ventas domésticas, que son lo que la otra literatura cubre. Yo, por mi parte, mirando los datos disponibles en distintos países y distintas industrias, también he mostrado en parte de mi tesis doctoral que los flujos comerciales bilaterales entre países en distintas industrias se ha concentrado en el tiempo. Entonces, no solo es algo que estamos viendo en algunas economías domésticas, sino también en los flujos comerciales. Las firmas grandes están ganando participación. Ok. Este paper es sobre cómo afecta estos cambios en la estructura de mercado en la forma en que medimos las ganancias del comercio. Y básicamente, en la mayoría de los modelos con firmas heterogéneas en la literatura de comercio internacional, las ganancias de comercio pueden ser colapsadas a una fórmula que subsume todas las diferencias entre modelos, básicamente. Pero esta fórmula solo necesita un estadístico, que es la absorción del mercado doméstico. Ahora, déjenme mostrarles un ejemplo para motivar el modelo. Por ejemplo, Colombia entre 2007 y 2017, que es el ejemplo que voy a usar. La penetración de las importaciones en la economía doméstica en Colombia aumentó 10 puntos porcentuales, o sea, es un cambio drástico. En promedio en industrias. Ok, eso es un dato, pero después tenemos que las firmas domésticas más grandes aumentaron su participación, y no solo eso, como usamos el Herfindahl Index, que es uno de los índices de concentración más usados, también vemos que aumentó. El número de firmas de afuera vendiendo en Colombia, sin embargo, aumentó enormemente en 28%. Y la participación de firmas colombianas, ni bien cayó en otros países, o sea, en las ventas externas, su concentración también aumentó. O sea, hay un montón de cambios que están relacionados con la estructura de mercado. Ahora, si usamos las fórmulas estándares en la literatura de ganancias comerciales con firmas heterogéneas, solo usaríamos la información del primer bullet point, ¿sí? El aumento en la import penetration. Ok, entonces, ¿cuál es la pregunta que hago acá? ¿Qué pasa si asumimos que la estructura de mercado es endógena? ¿Cómo se modifican estas mediciones? Y una vez que tengo el modelo, ¿qué pasa si hago un poco de contabilidad, como es lo que hacen en estos papers, y uso el modelo para cuantificar en una forma contable, no estadística, cómo cada parte de las ganancias del comercio contribuyeron a las ganancias totales? Como cada parte adicional a la estándar de la literatura. Entonces, por lo tanto, lo que hago es proponer un modelo de equilibrio general con firmas heterogéneas que compiten en forma híbrida.
un segmento de las firmas va a poner precios monopolísticos y otro segmento va a poner precios oligopolísticos. Y todo esto en un contexto de comercio internacional. Lo que el modelo me da, que no dan otros modelos, es predicciones sobre cómo la integración comercial afecta las estructuras de mercado domésticas e internacionales, y que no voy a cubrir en esta charla por cuestiones de tiempo, pero también están bajo este paper. El segundo bullet point, que es básicamente lo que nos interesa hoy, que es cuáles son los estadísticos suficientes que me da el modelo para medir las ganancias de comercio cuando tengo estos cambios tan grandes en las estructuras de mercado. Por lo tanto, uso este paper, uso este modelo y comparo con lo que tenemos en la literatura, usando el setting de Colombia, en el cual el cambio en import penetration, en la participación comercial, fue muy grande. Ok, no voy a usar mucho tiempo para hablar de la teoría, pero básicamente construyo el modelo de una forma que sea motivado por lo que veo en los datos, ¿sí? No estoy haciendo algo de la galera, si quisiéramos. Entonces yo uso datos, una cantidad bastante grande de datos de Colombia, a nivel firmas de comercio y de producción doméstica, para mostrar que hay heterogeneidad entre firmas, o sea que evidentemente dentro de las firmas grandes que vemos, las firmas con market shares que no son cercanos a ceros, y dentro de las firmas, de la enorme cola de firmas chicas, hay enorme heterogeneidad. Esto es lo que se llama granular. O sea, granular es, en la literatura, firmas grandes que tienen market shares que no pueden ser que son totalmente diferentes de cero. Ok, heterogeneidad, firmas grandes, firmas chicas. Después, otro fact que uso es, muchos de estos modelos predicen una relación lineal entre el tamaño y el ranking de la firma. Esto básicamente es conocido como Zipf's Law. Yo tengo nuevos datos de quiénes son realmente los que están vendiendo en Colombia de afuera, y construyo esta misma relación a nivel de industria, y lo que veo es que efectivamente la relación es lineal, excepto en la parte alta de la distribución, lo cual en el sentido que indica que las firmas grandes están poniendo precios más altos de los que esta estructura supuesta predeciría. Y por último, también veo que las firmas grandes se mantienen en el comercio en el tiempo, al menos en el horizonte de tiempo que estoy usando. Generalmente el supuesto es que todas las firmas tienen una tasa exógena de muerte, digamos. Es muy diferente esta tasa en las firmas grandes que en las chicas. El modelo en sí, las características específicas del modelo, para que le interese, es un modelo con CES, preferencias CES, o sea, de elasticidad constante de sustitución, entre variedades de dos tipos. Dentro de las variedades y entre las variedades. Unas que llamo mayores y otras que llamo menores. Las mayores son esas variedades de un producto que los consumidores reconocen inmediatamente. Por ejemplo, piensen en cervezas. ¿Sí? Hay unas cervezas que una de las marcas las conoce y sabe realmente que uno puede ir a comprarlas. Por otro lado, también sabe que hay una enorme cantidad o una cantidad grande de cervezas que quizás no conocemos individualmente, pero que están alimentando también el mercado y me gusta tener la opción de comprar. Esas son las variedades menores. Lo que hago es, digo, bueno, suponiendo que hay firmas domésticas e internacionales vendiendo en un mercado específico, asumo que estas firmas obtienen un tipo de variedad u otro, con una probabilidad exógena, y básicamente como un resultado endógeno de la evaluación de los consumidores de las distintas variedades, aquellas firmas que obtienen las variedades mayores son las que terminan teniendo poder de mercado por encima del resto que tienen poder de mercado solo monopolístico. ¿Sí? O sea, estas otras firmas van a tener poder de mercado oligopolístico. Muy común en esta literatura, generalmente la labor supply, la oferta de trabajo es inelástica, y los salarios y las ganancias retornan a los consumidores. Ok, entonces, para comparar, básicamente, o sea, esos son los ingredientes del modelo. Ahora déjame comparar exactamente lo que predice en términos de la contabilidad de las ganancias del comercio. El modelo básico de firmas heterogéneas y el modelo que estoy proponiendo. Esta es una de las ecuaciones más importantes de comercio de las últimas décadas.
es básicamente el cambio en las ganancias de comercio, la W, está relacionado inversamente con el cambio en la absorción en tu mercado, ¿sí? O sea que si tus firmas aumentaron la participación en tu mercado, o sea, en este caso, si las firmas colombianas aumentan la participación en Colombia, esto es un síntoma de que el precio de las variedades externas es muy caro, medido en el salario de los trabajadores domésticos. Por lo tanto, las condiciones se deterioraron. Pueden pensar que también está incluido el mecanismo de equilibrio general por el cual no están recibiendo suficiente ingreso para comprar afuera. Es muy caro comprarle a Colombia. Esto es básicamente un efecto precio. Ok, ¿qué es lo que el modelo que estoy proponiendo ofrece? Tenemos el efecto precio, que es similar a lo que vemos en la literatura, más algunos ajustes en términos de intercambio, que viene por las diferencias asimétricas en el tamaño, en las firmas grandes y en la cantidad de firmas chicas, pero no voy a entrar en detalles, puedo contestar preguntas después. Hay un segundo término que viene de la relación de que un ambiente más competitivo reduce los markups y por lo tanto también favorece al bienestar del país, ¿sí? Y esto, el término que estoy derivando aquí es una función de concentración que puede ser fácilmente construida por los datos, solamente se necesita tener la participación de mercados, esas S's, de cada firma grande en una determinada industria. Y es similar a un índice de entropía, pero no exactamente igual. El tercer término es el famoso dentro de la literatura de comercio amor por la variedad, que se deriva básicamente del hecho de que se asume que las preferencias son, que hay amor por la, que hay sustitución imperfecta entre variedades. Y el último término, que también es nuevo en este sentido de tener esta estructura endógena, que es el exceso de ganancias por encima de las ganancias monopolísticas. Generalmente estos modelos subsumen las ganancias a un ratio constante de, del ingreso por trabajo, o asume libre entrada y por lo tanto no hay ganancias. Acá yo estoy restringiendo esto y la forma funcional del modelo hace que la concentración de tus firmas en distintos mercados te dé información sobre cuánto está haciendo sus ganancias. Ok, en un minuto voy a hablar de cómo contabilizo el cambio en el bienestar en Colombia. Colombia es una economía chica desde cualquier punto de vista y es una economía abierta, muy baja participación en el comercio mundial y muy alta participación de firmas extranjeras en Colombia. 2007-2017, una profundización de la liberalización del comercio que viene de las últimas 3 décadas en Colombia. Bajan tarifas en aranceles, acuerdos comerciales con un montón de países representando una proporción de comercio muy grande sobre ese periodo. Y como dije al principio, la participación de firmas extranjeras aumentó muchísimo. Entonces, concentrémonos en la primera columna, que no voy a tener tiempo para discutir la robustez en las otras, pero lo que yo veo es que en este periodo, usando la contabilidad de este modelo, me da una ganancia por el cambio en las condiciones comerciales y de mercado de 2.57%. Y la decomposición básicamente viene mayormente de una baja en precios y también de mayor variedad y de mayor ganancia de las firmas colombianas que son distribuidos a los consumidores. ¿Cómo comparamos esto con la literatura de comercio? Bueno, si yo aplico la fórmula a este setting, esta fórmula que les mostré, que es estándar en comercio, tendría aproximadamente, la comparable es Pareto cono sin libre entrada, más o menos entre 1.10% de ganancia. Por lo tanto, mi modelo predice ganancias mayores en este setting específico y no solo eso, te permite descomponer las distintas fuentes. Ok, entonces para concluir, lo que hice en este paper es básicamente extender el modelo básico de comercio con firmas heterogéneas para incluir el componente oligopolístico y estructura de mercado endógeno e integración endógena. Y usando la contabilidad del modelo, pude básicamente derivar ganancias de comercio más grandes que las encontradas por los modelos estándar. Muchas gracias.